Codelco informó que durante 2015 se registraron pérdidas contables por sobre los $1.000 millones y para profundizar en este tema y en las expectativas que hay para el próximo año se encuentra con nosotros Miguel Ángel Durán, director de la Escuela de Minería de la Universidad Central. Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos a Codelco registrando entonces 1.357 millones de pérdidas contables, pero yo hablaba justamente antes en la agenda económica con Óscar Landerreche y él me señalaba que hay que tener bien claro que esto implica también que permitió ahorrar 1.203 millones durante el año 2015 y se redujo un 8% en cuanto a costos para la empresa minera. Claro, a ver, yo no he visto lo que dice el presidente ejecutivo o presidente del directorio de Codelco, pero en general hay que separar lo que es la función operativa de Codelco o cualquier compañía minera respecto del resultado financiero final. En este caso, efectivamente, Codelco ha hecho una labor de reducción de costos, ha producido niveles máximos también, y eso es muy rescatable. En general, diría yo, la industria ha tendido a bajar los costos, porque obviamente enfrentado a precios más bajos, está buscando más productividad, los insumos han bajado, para producir cobre, oro, cualquier metal, tú necesitas petróleo, necesitas acero, necesitas muchos insumos que han bajado. Entonces todo eso ayuda a que efectivamente uno pueda esperar un menor costo. Entonces eso es lo que netamente operativo. Otra cosa es el resultado financiero que resulta de ese operativo y donde consideras cosas contables, como surge en el caso de Codelco, donde no por el precio del cobre del 2015, sino porque como uno ve el negocio hoy día de los activos que tiene Codelco, así como el año 2012, reconoció una utilidad contable de algo así como 3.600 millones de dólares cuando compró Anglo American Sur. Hoy día se vuelve a analizar ese escenario y se dice en realidad ya no vale lo que pensamos que valía en esa época y por ende se hace una pérdida contable. Ahora, estas pérdidas responden obviamente al precio del metal rojo internacional hoy, pero también dentro del informe que se entrega se considera un deterioro por participación en inversiones. Por ejemplo, los bronces lo vamos a ver en detalle, pero también en divisiones como Chuquicamata, Salvador, Andina, Ventanas, parte de algunas de las más emblemáticas. Claro, de nuevo, la diferencia es que las pérdidas contables, que están adjudicadas a Anglo American Sur, a El Salvador también, que también tiene una parte, no tienen que ver exclusivamente con el precio del cobre de hoy, ni del año 2015. Tienen que ver cómo uno ve ese activo en un cierto periodo de tiempo. ¿Cómo lo proyecta? Cómo lo proyecta. Cómo lo proyectó hace 1, 2, 3, 4 años atrás y cómo lo proyecta hoy día. Entonces, cuando hace el cálculo económico de ese activo, se da cuenta que en realidad hoy día vale menos y tiene que reflejarlo en una pérdida contable. Distinto es el caso de las otras operaciones que tú mencionabas, en las cuales sí uno ve el resultado en función de lo que pasó efectivamente el año pasado, digamos. Y dado que el precio bajó a $2.49 y los costos han bajado, pero no a la misma tasa, tú llegas a márgenes negativos. Claro, que ahí está el problema, y lo reconoce también Landerreche, quiero hacer mención otra vez a esa entrevista, porque lo había dicho Joaquín Villarino también en una oportunidad hace varios meses atrás, señalando que la industria en general, Codelco también, en los periodos de las vacas gordas, cuando había el dinero dulce que entraba por el alto precio del cobre, no se hizo esta reducción de costos que ya era aconsejable entonces, y por lo tanto en estos meses, en estos años, hasta el 2017 incluso se dice, vamos a tener que pagar parte de las consecuencias de no haber hecho esas correcciones. Mira, la industria minera en general es cíclica en el mundo, no estamos hablando solamente de Chile, ni siquiera del cobre, en general la industria minera. Y pasa por periodos muy buenos, como hemos tenido entre el 2006, hasta yo diría el 2012, pasa por periodos como los de ahora, que claramente son más negativos, y desafortunadamente uno se olvida un poco, entonces piensa que va a seguir siempre el periodo bueno, o a veces se cae en el excesivo pesimismo de pensar de que va a seguir todo malo. Entonces, cuando pasas por ciclos buenos, tú te despreocupas de la productividad, te despreocupas un poco de los costos, haces inversiones que tienen índices financieros que son bastante frágiles, entonces que cuando el precio del cobre, o el oro, o el elemento que sea, vuelven a precios más bajos, se hacen derechamente no rentables. Hay que pensar de que el precio del cobre de $2.49 que tuvimos el año pasado, si bien es mucho menos que el que teníamos los años anteriores, no está muy lejos de la media histórica en precio real del cobre a lo largo de la historia. Eso no es un precio malo para lo que ha sido la historia del precio del cobre. El problema han sido los costos. El problema ha sido los costos. Y esta reducción de costos,
cifra que ya nombrábamos anteriormente, decíamos un 8% durante 2015 de acuerdo a este mismo informe. ¿Está dentro de los márgenes que Codelco tenía que aplicar? ¿Está bien aplicada esas medidas? Está bien aplicada, pero desafortunadamente no es suficiente. Es escaso. Claro, no es suficiente. O sea, si uno ve los resultados de Codelco hoy día, uno tiene que fijarse, normalmente se habla de los costos cash, pero la verdad es que uno debería hablar del costo total, cuánto te cuesta producir completamente. Y en el caso de Codelco es algo así como $1.96 el año pasado. Entonces, cuando tenemos un precio, este año, por ejemplo, el precio va a la fecha en $2.11. O sea, estamos hablando de márgenes muy ajustados, muy mínimos. Entonces, cualquier variación te deja en una condición ya negativa. Porque precisamente para mejorar el panorama que se visualiza a futuro, Nelson Pizarro habla de productividad y eficiencia. Sí. Y comparémoslo también con lo que señalábamos anteriormente. Las pérdidas que produjeron en Chuquicamata, Salvador, Andinas, son algunos de los minerales que ya se estaban trabajando como para mejorar en eficiencia, precisamente. Sin embargo, al día del año 2015, producen estas pérdidas 9.1, por ejemplo, Chuquicamata. Claro, y eso va a ser más complejo este año. Porque, de nuevo, si uno mira un periodo de un año, el 2015 el precio fue $2.49 por libra. Este año ha mejorado, sabemos, salvo estos días que bajó de nuevo, pero va en $2.11. Pero constituye tendencia la mejora que tienen en marzo, porque para el ajuste fiscal de Hacienda se considera un precio de 2.15. Claro, y Codelco hace pocos días atrás hablaba de que tenía una expectativa de $2.20. Como sea, 2.15 o 2.20 es menos que el $2.49 del año pasado. Entonces Codelco tiene que mejorar aún más sus costos en esas operaciones, porque si no se va a enfrentar derechamente a pérdidas. Ahora, ¿por dónde? Esa es la gran pregunta. Sí, ¿por dónde? Claro que porque todos sabemos que en materia de trabajadores, Codelco es una empresa muy fuerte, que tiene un 95% de sus empleados sindicalizados, y por lo tanto la reducción de costos, como lo dijo y lo repito, tendrían que venir por una mejor productividad y eficiencia. Claro, y la productividad, hay distintos tipos de productividad. En general uno tiende a pensar en la productividad laboral, pero también hay productividad del capital de trabajo, hay productividad de muchos otros factores. Pero vamos a la productividad laboral. Eso significa la cantidad que tú produces por la cantidad de trabajadores que pones para producir eso. Codelco el año pasado efectivamente produjo una cantidad más alta que lo que había producido históricamente, lo que está muy bien, digamos. Probablemente los márgenes para subir no son muchos. Es cosa de ver, ¿no es cierto?, la antigüedad de los yacimientos, otros factores que debe dar márgenes pequeños. Entonces lo que tiene que hacer efectivamente es empezar a hacerlo con menos recursos. Ahora, eso es políticamente complejo, digamos, no es que Codelco pueda decir de un día a otro voy a empezar a reducir de manera importante mi dotación. Y cuando hablamos de la dotación no estamos hablando solamente de los empleados directos de Codelco, sino que también de todos los colaboradores que trabajan para Codelco. ¿No es cierto? Unos son empleados directos, otros son empleados indirectos. O sea, ¿podríamos ver una cifra de desempleo afectada precisamente por este bajo crecimiento? Yo creo que sí. Ahora, siendo realista y siendo responsable con el dueño, que es el Estado, que somos todos nosotros, tú no puedes mantener una situación de pérdida de manera permanente. Bueno, señalar, sí, es la pregunta que yo formulaba anteriormente, que en Codelco hay un acuerdo con los trabajadores de manera de hacer frente a esta crisis, que es anterior. Ahora, donde no existe un acuerdo es en la minería privada. ¿Cómo vemos ese sector? A ver, la minería privada probablemente, en términos laborales, yo creo, como una opinión personal, por cierto, no tengo cómo respaldarlo, de que debe tener más libertades, más flexibilidad para hacer ajustes. En general lo ha mostrado la historia, digamos. En general la empresa privada mantiene sistemas de remuneraciones que trata de asociarlos más a bonos de productividad, a bonos de desempeño, de tal manera de que cuando el negocio en sí no es lo que fue hace 2, 3, 4, 5 años atrás, todos se ven impactados. Eso está establecido en los convenios con profesionales y trabajadores. También cuando se ve de que hay que hacer un proceso de racionalización mucho mayor, en general en Chile y en el mundo las empresas privadas tienen más flexibilidad. Ahora, nos quedan pocos segundos solamente, pero tomando en cuenta lo que señaló Nelson Pizarro en un momento determinado, y también el ministro de Hacienda hace varios meses, no ahora en este último ajuste, señalando que la caída de los precios había sido mucho mayor de lo esperado en un momento determinado, no en los últimos meses, pero sí en la primera mitad del año. ¿Qué pasa si es mayor también la caída de los precios a lo calculado ya, el 2.15 señalado, cuando Pizarro reconoce que sería un desastre para las mineras? Sin duda. O sea, hoy día cuando Codelco dice que con $2.20, si es que se llega a $2.20 este año, va a estar prácticamente sin
excedentes, imagínate si en vez de $2.20, $2 o $1.90, 80, por cierto que van a significar pérdida, y en el extremo, espero que no se dé, el Estado tendría que financiar a Codelco para que pudiera seguir operando. Miguel Ángel Durán, director de la Escuela de Minería de la Universidad Central, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche. Gracias, Claudio. Bueno, y de esta manera estamos terminando Resumen Ejecutivo. Gracias por su compañía. Quédese con nosotros en CNN. Ya viene Germano Yarzún, CNN Prime.